Tal vez empezar con usted para que usted pueda explicarle a los costarricenses cuál es en sí esa propuesta, porque cuando hablamos de subir impuestos, la mayoría realmente dice no. Sí, sí, yo creo que todo el mundo es un poquito reacio. Sí, eso por un lado. Hay otros ahora aquí mismo reaccionaron en el set diciendo, bueno, si es para tener un buen tren en buena hora. En fin, hay reacciones de los dos. No, desde las dos yo pienso que eso es perspectivas. es una situación muy natural. Cada vez de que nosotros tengamos que sacar algo más de nuestro bolsillo, pues obviamente nos va a incomodar y eso nos pone a cuestionarnos. Pero también es importante analizar el efecto y el beneficio que esto va a llevar a nuestra sociedad. Y en este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia del tren. Es más, el efecto que ha generado con este asunto del puente Alfredo González Flores, la posición del tren ha sido muy importante para poder lograr alcanzar esta estabilidad, en donde es una cuestión que yo creo que tenemos que valorar. A pesar de todo, el colapso se logró disminuir y en mucho se alcanza por un trabajo que se da y se materializa por medio de un tren. Y yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta de que el tren es un medio que le puede dar mayor tranquilidad y no solamente eso, sino que también puede disminuir los problemas de las presas de una u otra manera. Pero si nosotros queremos un tren que de verdad pueda cumplir con esas expectativas, no basta con el proyecto que nosotros logramos aprobar hace algunos meses, porque eso brindaba el fortalecimiento, pero no está dando los recursos. Y si vamos a seguir en esta misma línea, lo que vamos a tener es un trencito y no lo que la ciudadanía quiere, y lo que inclusive nosotros le quisimos ofrecer a la ciudadanía cuando hablábamos del tren eléctrico, y eso, para poderlo materializar, no es suficiente con lo que ya se hizo. Se requiere de que haya una inversión de parte del Estado, y para eso se requerirán impuestos, porque justamente si el Estado fuese monante, podríamos hablar de que no habría ningún problema, se saca del resto de los recursos que tiene el Estado, pero también hemos venido discutiendo un problema deficitario que no hemos resuelto porque no hemos tomado las decisiones en la Asamblea que nos corresponde. No sé, pero tenía la idea de que con el proyecto anterior, y ya vamos con don Otto Guevara, David, pero de que con el proyecto anterior, es que usted decía, Marco Vinicio Redondo, diputado del PAC, que se blindaba al Incofer. Yo creí que el proyecto anterior también fortalecía ya al Incofer. Sí, es que el proyecto anterior le daba capacidades que no tenía. Por ejemplo, la capacidad de poder contratar, sí, correcto, se fortalecía para que pudiese tener una mejor estructura, no solamente desde el punto de vista de la contratación, sino que también hablábamos de la capacidad para poder contratar personal, y por el otro lado la capacidad para suscribir fideicomisos y también para endeudarse. Que dicho sea de paso, también el porcentaje de endeudamiento fue más bajo de lo que originalmente se planteaba. El proyecto original también contemplaba esta propuesta que nosotros estamos ahora poniendo nuevamente en la corriente. Sin embargo, dentro de todo el proceso de discusión, esa parte iba a hacer que el resto, que también interesaba como primer elemento, no se iba a lograr aprobar. Entonces, ¿cuál fue la decisión a la que tuvimos que llegar? Es mejor tener el 50% de algo que no el 100% de nada. Entonces, con lo que se tiene es con lo que se van a poder hacer algunas inversiones, como por ejemplo los trenes que ya se están comprando, pero vamos a seguir bajo ese mismo concepto. El trencito en una línea que, dicho sea de paso, para comprar estos trenes dentro de las especificaciones hay que solicitar de que hagan una modificación sobre los carros que se montan sobre la vía. ¿Por qué? Porque resulta ser de que nuestras líneas ferroviarias ya son tan del pasado que la producción a nivel mundial no coincide con lo que nosotros tenemos ahora. Hasta eso tenemos que llegar. Y si queremos un tren de calidad, para darle calidad a la ciudadanía, para disminuir las presas, para también disminuir la contaminación, y que sea un tren como una opción más ecoamigable, pues tenemos que invertir. Y con ese proyecto no alcanza, las correas no son suficientes porque el cuero no nos da. Don Marco, antes de ir con Otto también, sí, para decirle a don Marco, porque sé que también a don Otto le gusta mucho ya el tema de números concretos, ¿cuánto estaríamos hablando de que subirían estos impuestos que mencionamos, y saber, tal vez muy concretamente, si ya el marchamo y estos mismos impuestos aportan algo a Incofer en ese momento? Bueno, en estos momentos no están generando el aporte a través de los marchamos, y el objeto es de que haya una contribución escalonada. Por ejemplo, cuando hablamos del impuesto a la propiedad, los cambios que se están planteando no son cambios
que podríamos decir inmensos, porque por ejemplo aquellos vehículos que están de 0 a 450.000 colones, que bueno, en realidad ya eso es casi un valor simbólico, lo que estaría incrementándose son 2.300 colones en el marchamo. El porcentaje que se estaría incrementando entre 450 y 1.700.000 pesos es cero, o sea, ahí no se va a tocar ese escalón. Lo que pasa es de que hay otros escalones que sí van a tener un nivel de afectación mayor, como por ejemplo aquellos vehículos que están entre 6.200.000 y 7.5 millones van a subir un 0.06%, y aquellos que sean superiores a los 7.5 millones, un 0.7%. En otras palabras, la propuesta lo que busca es de que haya un nivel de progresividad, que aquel que tiene una mayor capacidad pueda pagar en función de su capacidad. El hecho de poder comprar un vehículo de mayor valor presume de que la persona debe de tener una mayor capacidad, y en ese sentido lo que se está pretendiendo es gravar a aquellos que más poseen y logrando sostener a aquellos que menos tienen. Y no solamente eso, sino que también a través de la modificación en este sentido, no solamente estamos hablando de estos que son los vehículos comunes, sino que también se genera una diferenciación sobre las motos, se genera una diferenciación sobre los vehículos de trabajo, de carga, y eso hace de que entonces el impacto no sea aquellos que más requieren de ese vehículo, sino que más bien aquellos que lo tienen como un elemento un poco más suntuario. ¿Qué dice Otto Guevara? Buenos días, Laura, Robersi, Marco Vinicio. Nosotros, me refiero a la bancada del Movimiento Libertario, está totalmente en contra de ese proyecto que impulsa mi colega Marco Vinicio y otros colegas diputados que mencionó que le acompañan con la firma o con el respaldo, por lo menos comprometiendo el voto. Siempre estuvimos en contra del proyecto anterior de fortalecimiento del INCOFER porque señalamos que aprobando ese proyecto nada iba a pasar. Ya las competencias que ese proyecto señalaba que se le estaban dando a INCOFER, ya las tenía INCOFER. Como institución autónoma que es, como empresa pública que es, ya podía hacer fideicomisos, ya podía hacer contratación administrativa, ya podía hacer alianzas estratégicas, a tal punto inclusive que en el pasado se impulsó una licitación internacional para precisamente ver de qué manera se cambiaba la forma en que operaba el sistema de ferrocarriles en Costa Rica. En el tema endeudamiento, se estaba diciendo, sí, ahora puede endeudarse hasta en casi 400 millones de dólares, pero ¿qué puede dar en garantía si los bienes valiosos que tienen INCOFER son bienes demaniales, que no pueden salir del dominio del Estado, que son los derechos de vía, los rieles tal vez, se puede vender rieles viejos, pero los derechos de vía no se pueden poner en garantía, y eso es básicamente el valor más importante que tiene INCOFER, y no tiene flujo de caja para poder pagar o hacerle frente a ningún endeudamiento. Entonces, con esa realidad, nosotros lo que hemos dicho reiteradamente es que debemos de dejar de perder el tiempo. Dejemos de perder el tiempo, lo que hemos dicho una y otra vez, y le hacemos un llamado al gobierno de la República. Mire, señor presidente, anteriormente Guillermo Santana, ahora el nuevo presidente ejecutivo Cristian Vargas del INCOFER, empecemos ya, montemos, tal vez busquemos una consultoría internacional, un acompañamiento, una donación, para redactar un cartel de licitación, para licitar a nivel internacional el diseño, la construcción y la operación de un sistema moderno de trenes, de transporte masivo de personas a través de tren, puede ser los trenes de cercanía que van de Alajuela Heredia hasta Tibás, de Paraíso Cartago hasta Curridabat, y luego un sistema de metro en elevado o monorriel en todo el casco urbano, conectando las diferentes partes del casco urbano, de una forma eficiente, que no compita con los vehículos por los espacios limitados de las calles, que sea rápido, que sea silencioso, que sea confiable en cuanto a seguridad, uno de los temas más importantes, pero también en cuanto a horarios. No es posible que hoy, por ejemplo, usted va a hacer el trayecto de San José a Heredia y bueno, usted le dicen que sale a tal hora y sale 20 minutos más tarde, media hora más tarde, 1 hora más tarde, 2 horas más tarde. Lo mismo sucede también en las mañanas. Y además,
vaya, les invito a hacer unas tomas de qué pasa todos los días en las estaciones del tren aquí aquí las de San José. El nivel de hacinamiento que va en esos vagones es algo de verdad espeluznante, porque estamos hablando de vidas humanas. Hace poco un vagón se desprendió, el último vagón se desprendió. Imagínense, Marco Vinicio, subiendo a Cartago, que se desprenda el último vagón hasta el alma de gente, y ese vagón ahí para atrás, sin frenos. Ahí va a ser algo... Tienen un sistema, tienen un sistema. Pero mire, ¿qué es lo que han dicho? Que los frenos con los que han refaccionado a estos vagones son fibras de autobuses, porque efectivamente el Incofer está en una situación absolutamente calamitosa. ¿Qué es lo que yo propongo? Que incorporemos de inmediato en el presupuesto, en el siguiente presupuesto extraordinario, una transferencia para Incofer, para lo que es compra de los repuestos que se requiere, los que requiere ese tipo de vehículos, para evitar una tragedia. El mejoramiento de los durmientes, línea férrea, etcétera, para evitar o disminuir las posibilidades de los descarrilamientos. Eso mientras se saca licitación de inmediato el diseño, la construcción y la operación de ese sistema que le menciono. Este sistema no es un sistema de los 10.000 millones de colones anuales que pretende recaudar Marco Vinicio con este proyecto, no. Estamos hablando de una inversión muy grande, estamos hablando de pensar en grande. Y la pregunta obligada detrás de eso es, bueno, muy bonito todo eso, sí, ¿y de dónde va a sacar la plata? He propuesto reiteradamente que nosotros tenemos ya como país activos a los que le podemos dar una mejor rentabilidad social. Todos los costarricenses somos dueños de la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. Me refiero a esa cartera de los seguros voluntarios de vehículos, de los seguros médicos, de seguros de vida, de terremoto, de incendio, etcétera. Todo lo que son los seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. No están metidos aquí el obligatorio de vehículos ni el de riesgo del trabajo. Esa cartera de seguros voluntarios, de los seguros comerciales del INS, podría perfectamente venderse. Perfectamente. Hoy el gobierno lo que recibe es de ese negocio es el impuesto sobre la renta. Lo va a seguir recibiendo de parte de la empresa que lo compre, pero vamos a cambiar ese activo por un activo que nos dé una mejor rentabilidad social. Vamos a tomar los casi 4.000 millones de dólares que vale esa cartera de seguros comerciales, le vamos a meter 1.500 millones de dólares al sistema que les estoy hablando, que es un sistema de trenes, pero como Dios manda. O sea, en Panamá, si en Medellín, aquí estamos hablando en el barrio, estamos hablando de ciudades europeas, si Panamá y Medellín en Colombia tienen un sistema de metro muy eficiente, bueno, nosotros podríamos tenerlo con esa inyección de capital del Estado, poniendo los derechos de vía del ferrocarril, pero además los derechos de vía sobre las calles, porque irían elevado. Entonces, y haciendo una alianza estratégica con la empresa privada para que puedan poner terminales, puedan poner paradas, puedan poner parqueos, etcétera, tendríamos un sistema de transporte masivo de personas de primer mundo, confiable, seguro, rápido, para movilizarnos en el área, en toda la gran área metropolitana. Pero estos señores del Partido Acción Ciudadana siguen jugando de trencito. Me acuerdo cuando yo era chiquillo, jugaba un trencito que daba vueltas. Ellos siguen jugando de trencito. Esta propuesta de Marco Vinicio, con todo el cariño que yo no tengo, Marco, me parece que va en la misma línea. Es un parchecito, es ponerle un poquitito. ¿Por qué no pensemos fuera de la caja? Rompamos paradigmas y de una vez pensamos en grande y hagamos algo en grande, trayendo a la gente que sabe. Aquí en Incofer no tiene la menor idea de cómo se hace eso, no tienen la menor idea. Traigamos a la gente que sabe para que diseñe, para que construya y para que opere. Bueno, eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Para poder hacer eso también se requieren recursos, don Otto. Y usted dice que le hagamos la transferencia. Qué bonito decir hagamos la transferencia, cuando ni siquiera hemos tenido la capacidad de brindarle los recursos al Estado para que pueda equilibrar su déficit fiscal. En otras palabras, estamos queriendo que hagamos chocolate sin cacao. Y parte de lo que se pretende con esto es ese inicio. Y además aquí es muy importante que la ciudadanía sepa de que lo que nosotros queremos como pueblo es un tren de primer mundo, y eso tiene costos de primer mundo. Y aquí estamos queriendo tratar de hacer una obra inmensamente grande, que sea elevada, que pueda pasar por encima de las carreteras, que pueda tener múltiples conexiones, etcétera.
pagando únicamente los 500 colones que se cobra de aquí a San José, de Cartago a San José, por ejemplo. Eso significa de que nosotros, si queremos algo de verdad importante para el desarrollo de nuestro país, tenemos que hacer inversiones en esa misma línea. Y cuando don Otto habla, porque cualquier cosa que queramos hacer en el Estado, él siempre vende los recursos del Estado. Ahora nos habla de los seguros, que lo ha venido diciendo muchísimas veces. Pero también lo podemos usar solo una vez, y no nos va a pasar lo de la hormiguita que se encontró un 5. Ahora, ¿en qué lo voy a invertir? Cuando decía ella, y cuando se da cuenta lo puede invertir solamente en una cinta. Y yo creo que es lo que él nos está ofreciendo hoy. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que tener claridad de que también este tipo de activos, como representan los seguros, es parte del esfuerzo que hemos tenido como ciudadanía desde la época de los 40, en donde hemos tenido una visión solidaria, en donde hemos tenido una visión en donde el Estado también se convierte como agente gestor del mismo desarrollo, y no solamente de eso, sino como parte equilibradora para efectos de poder garantizar una mayor distribución de la riqueza, en tanto que lo que don Otto nos plantea es el libre mercado, en donde no habrá ninguna capacidad del Estado de poder generar regulación, y mentiras que el libre mercado se puede hacer sin que existan distorsiones, porque justamente nos hemos dado cuenta a través del tiempo de que toda esta gente que don Otto nos pretende traer aquí, al final lo que hace es generar monopolios o oligopolios que terminan generando las distorsiones de mercado. Por lo tanto, tomar decisiones como las que nos plantea don Otto, hay que agarrarlo con pinzas, y la ciudadanía tiene que tener claridad de los inmensos riesgos y al final quiénes son los beneficiados. ¿Por qué? Porque los menos beneficiados en todos estos procesos van a ser los ciudadanos de a pie, como usualmente decimos para referirnos a aquellos que son los que están soportando la mayor parte de las cargas, porque aquellos a los que defiende don Otto son los que tienen las mayores capacidades para poderse salir del saco, como también lo decimos allá en nuestro pueblo. Pero vea qué interesante lo que plantea Marco Vinicio ahora, porque ya la discusión como que giró en torno a esta propuesta para financiar un sistema de primer mundo para el transporte masivo de personas, que es la propuesta del financiamiento, que es la propuesta de la venta de ese activo que tiene el Instituto Nacional de Seguros, que es un activo de todos los costarricenses. ¿Qué es lo que estoy planteando? Es básicamente tomar ese activo. Eso le iba a preguntar, ¿es financiar con ese recurso? No, ese activo, vea, el Instituto Nacional de Seguros compite ya hace rato en el mercado con otras 13 compañías aseguradoras, y no hay barreras legales de entrada tan fuertes que impiden la participación de nuevos actores. Ya hay 13 otros actores participando. Perfectamente el Instituto Nacional de Seguros podría vender esa cartera de seguros comerciales. Básicamente se sale el instituto de vender seguros comerciales, porque ya hay otras 3 empresas que lo están haciendo. Las empresas que compren esos seguros comerciales van a seguir pagando impuestos sobre la renta. Nosotros lo que hacemos es sustituir un activo que no nos está generando más que el impuesto sobre la renta, Marco Vinicio. Lo sustituimos por darnos a todos los costarricenses una gran cantidad de beneficios. ¿Qué beneficios? ¿Y qué estaría haciendo el ICE? 1.500 millones de dólares que le vamos a meter a este sistema de transporte masivo para que precisamente, ahorita le contesto esa pregunta, para que precisamente la tarifa que vaya a pagar la persona por utilizar ese sistema de transporte masivo de personas sea una tarifa asequible al bolsillo de todos los costarricenses. Por eso el Estado hace ese aporte importante. De lo contrario, no sería una inversión de ese tipo, no se podría recuperar a no ser que se cobre una tarifa muy alta. Cobrando una tarifa muy alta la gente no la va a utilizar, y si no se utiliza no es rentable y nadie va a hacer la inversión. Por eso hay que hacer esa inversión de 1.500 millones de dólares. Pero además, vea, usted que viene de Cartago y viene de allá de Oriamono, la Florencio del Castillo es un desastre cuando llega allá a Curridabat y llega y hay un cuello de botella del carajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Que el resto de ese dinero de la venta de la cartera de seguros comerciales nos demos los costarricenses una gran cantidad de bienes que necesitamos para vivir todo mejor, que es el viaducto entre la Florencio del Castillo y Garantías Sociales, que es terminar la ruta de circunvalación en la zona de Calle Blancos, porque hoy está licitado hasta la ruta 32, que es la que va a Limón, pero de ahí a cerrar el anillo circunvalación se requiere pasar por encima de Calle Blanco, si hay que expropiar y hay que gastarse otro montón de plata en eso, ampliar la carretera a 4 carriles entre Barranca y Cañas, ampliar la carretera a 4 carriles entre Paso Canoas y El Palmar, y otras obras, todos los pasos a desnivel en circunvalación y otro montón de pasos a desnivel. Todo eso se podría construir con ese dinero. Además hay plata para reforzar
a reforzar la carretera que va a Limón en el tramo del Surquí, porque el tramo del Surquí no se le va a hacer nada. El tramo del Surquí va a quedar ahí mientras se construye de Puerto Viejo hasta Moín. La carretera a San Ramón podríamos meterle 500 millones de dólares. Como ven, podemos darnos una gran cantidad de bienes para beneficio de todos los costarricenses, Marco Vinicio. ¿Y después de eso qué haría el INS? Se queda, no, el INS se queda únicamente con los seguros solidarios, se queda con el seguro obligatorio, con el seguro obligatorio de los vehículos y se queda con el seguro de riesgos del trabajo, nada más. La otra parte, vaya, usted lo cambia, usted está cambiando esa cartera de seguros comerciales por todos estos activos que nos benefician a todos. Si hacemos lo que usted dice, Marco Vinicio, que mejor lo dejemos allá y esperamos a que nos caiga dinero del cielo para poder hacer las obras, nunca, mire, tal vez sus nietos vean algo, tal vez sus nietos, cuando ya la generación actual se haya sacudido de esa atadura ideológica a algunos activos del Estado que podrían darnos una mejor rentabilidad social. Yo creo que aquí empezamos ya a ver el tema de verdad ideológico y la concepción sobre cómo debemos de manejar lo que es de todos y de todas. Y ve qué cosa más interesante, nos dice don Otto de que el INS se encargará únicamente de aquello a lo que el mercado no le interesa porque no le es rentable. ¿Qué significa eso? De que vamos a tener una institución que va a tener que llevar los sacrificios que la empresa privada no quiere, y le vamos a dar lo que nos puede permitir mantener un equilibrio justamente para que esto que los privados no les gusta puedan tener un costo razonable. Marco, para entender. Una razón muy sencilla, lo que sucedió inclusive con la misma banca, la banca estatal. Cuando se abre el monopolio, ¿qué fue lo que hicimos al final? Eliminamos aquel concepto solidario que tenía la banca, aquel concepto en el que resulta ser de que la persona importaba más y que la banca permitía el desarrollo, y tuvimos que llegar a tratar de inventar un sistema que se llama el Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. ¿Por qué? Porque ni siquiera los bancos del Estado, siendo del Estado, a la hora de generarse la apertura, pudieron tener la capacidad de mantener ese objetivo con el que se crearon muchos de ellos. Y cuando se hizo la nacionalización, el objetivo que se pretendía era justamente la solidaridad y el desarrollo y el acceso para todos y todas las ciudadanas de este país. Y a partir del momento en el que hacemos la apertura de la banca, nos damos cuenta de que esta banca se tiene que ir a competir directamente al mercado, y compitiendo en el mercado, entonces tiene que tener las mismas reglas del mercado, y ya no importa la persona, no importa el desarrollo, lo que interesa es la ganancia, y es lo que estamos viendo, la voracidad que existe a nivel de los bancos, inclusive del mismo Estado. Que el INS ha bajado el monto que cobra, las primas que cobra por el seguro voluntario de vehículos, el de vida, el de terremoto, el de incendio, los seguros de la propiedad, los ha tenido que bajar. Le digo por qué, Marco Vinicio, por la competencia. Así que ese insolidario que usted dice, operando en monopolio, nos estaba turuzando a todos los costarricenses. Ahora ha tenido que pellizcarse porque producto de la competencia ha tenido que bajar el precio. Don Otto, pero tenemos algo con qué jugar también dentro del mercado, porque también podría darse en el otro sentido. Y cuando hablamos de los oligopolios, cuando hablamos de los monopolios y los oligopolios, sabemos de que ellos mismos controlan el mercado. Hay 13 otros actores. Esta idea neoliberal que vos siempre nos has vendido es de que en la libertad de empresa, no la he comprado ni tampoco la voy a comprar. Ya casi, ni tampoco la voy a comprar. ¿Por qué? Porque yo cada vez me convenzo más de que los intereses económicos son superiores a la filosofía que habla el mismo liberalismo, en donde el mercado es el que ajusta. Mentiras. Claro, pero es que si aquí no hubiesen distorsiones, si no hubiesen distorsiones que generan los mismos... Bajo esa premisa sería válido entonces pensar que el Estado se mete en todas las actividades económicas. Es que tiene que tener un contrapeso. Pero no estoy queriendo decir que en todas las actividades, pero tiene que tener contrapeso. Pero bueno, lo que sucede es, ¿qué pasaría con la propuesta? Digamos, ¿cuál es el gran problema, Otto Guevara, de la propuesta de financiar, de incrementar impuestos? Es que don Otto de todas maneras él ha dicho siempre, impuestos nos oponemos a todo. O sea que por don Otto nosotros no tendríamos recursos como Estado para poder tener un Estado que funcione. Otto Guevara decía que es un tren de otro tipo. ¿Cuál es el tren que propone? Nosotros consideramos que estos son como 10.000 millones, Marco, ¿verdad? 12.000, anda por ahí, de unos 12.000 millones. 12.000 millones, lo que pretenden que generarían a través de dos impuestos. En realidad hay tres opciones. consumo, son tres. Sí, y peajes también, al incremento. Bueno, el monto total son más o menos unos
son 12.000 millones anuales. Eso es, son 12.000 millones que le sacan del bolsillo a una gran cantidad de costarricenses todos los años para dárselos a Incofer. Eso es, con esos 12.000 millones no vamos a tener este tren que estamos hablando, o que yo, digamos, compartí, o que yo conceptualicé ahora, no lo vamos a tener. 12.000 millones de apenitas es es una gotita en el mar para los requerimientos del sistema de transporte masivo de personas que nosotros requerimos. Es para básicamente esto, que refaccionen algunos trencitos, que le metan una platica a las ¿cómo se llama? A la vía férrea, porque ahora que se abrió Alajuela se necesitan más trenes. Se necesitan más trenes para poder tener la gente. De hecho ya viene. Sí, por de eso. Hecho, ya viene. Y esos trenes hay que comprarlos, hay que pagarlos. Y con las tarifas no está dando, porque mucha gente ni siquiera está pagando la tarifa, etcétera. Hay pocos controles en esa parte. Entonces, esos 10.000 millones se le van a sacar del bolsillo a mucha gente. Alguna gente dirá, dice, yo no tengo problema, yo soy usuario del tren, y eso lo va a pagar aquel dueño de aquel vehículo, o el que va a pagar el peaje que va a Limón. Yo no soy de esos, así que a mí no me afecta. Yo estoy de acuerdo con ese impuesto porque yo no lo voy a pagar, lo dicen algunas personas, y eso se lo van a meter al tren y yo con eso estoy contento. Pero la realidad es que le vamos a sacar a la economía 12.000 millones de colones para dárselo al Incofer. Y Incofer no es la institución más eficiente manejando recursos. Ahora, vea usted lo de Orrison, ¿se acuerda de lo de Orrison? John Orrison, que tuvimos esta discusión, es más, vos y yo la tuvimos, el consultor aquel famoso, John Orrison, que Guillermo Santana mataba por él y Marco Vinicio lo defendía a muerte. Y resulta que recibió el primer pago y espantó la mula, se fue John Orrison y no entregó el resultado, se fue con 25 millones de pesos. Y es lo mismo que usted nos está ofreciendo, de que consigamos los recursos para traer a alguien que puede hacer lo mismo. No estoy diciendo que va a hacer lo mismo. La probabilidad siempre está, en este caso se dio. Así como pudo haber sido de que Orbison hubiera terminado su contratación. En otras palabras, tampoco es conveniente de que utilices este esquema para decir de que se va a seguir aplicando, sino que la probabilidad está, se dio, pero con lo que usted nos está planteando podría también darse. En otras palabras, no tratemos de echarle tierra. De sacar a licitación el diseño, ¿cuántas veces, la construcción. ¿Y cuántos contratos no han quedado a medias porque el contratista al final lo termina dejando? De estos que estoy hablando, no. De estos que estoy hablando, no, porque el concesionario tiene que meter plata. O sea, el concesionario tiene que meter plata, y una plata grande para poder montar el sistema que estamos hablando. Y luego tiene la forma de recuperarlo, operando. Lo que pasa es durante que también, un número de años determinado. No, también ahí existen otras maneras en donde los mega empresarios se la pueden jugar. Los traslados lo vimos ahora cuando empezamos con Global Vía, y ahora, bueno, con Autopistas del Sol, y ahora estamos con Global Vía. O sea, hay jueguitos en donde pero ahí ellos está logran. La carretera, y usted cuando va a Jacó, usted se va por la ruta 27. Sí, pero ¿cuántas veces no hemos discutido que a la larga podríamos tener una mejor carretera? Y ahí es donde también tenemos que entrar a otro aspecto que nos lleva a toda esta discusión, que es cómo administramos el Estado. El problema es un problema estructural del Estado. Totalmente, pero nosotros no podemos llegar y decir de que vamos a resolver todo entregándole a la empresa privada, cuando también debemos de generar ese fortalecimiento. La propuesta, Marco Vinicio, es vislumbra qué tipo de tren, qué es lo que ataca Otto Guevara en ese momento. Lo que se venía planteando desde el origen, cuando el proyecto originalmente contemplaba este capítulo, de la parte del general ingresos al Incofer, para que pudiese tener una función más sostenida en el tiempo, y no solamente eso, sino para poder proyectar efectivamente el desarrollo del tren. Dentro de lo que se estaba planteando y que se estaría buscando es el TRP, que tanto habló don Guillermo Santana y que vendió la idea. Y el TRP es un tren rápido de personas. Eso significaba de que inclusive, para hablar de tramos que conozco, en donde se planteaba de que en la Florencio del Castillo, en la parte central, se pudiese hacer un área del tren elevado en donde pudiéramos ingresar en vez de la línea de tren que teníamos. O sea, todas esas cuestiones ya se han venido preveyendo, que no se les puede dar continuidad porque con lo que se aprobó es únicamente para el trencito que tenemos, ¿verdad? Y para eso se requieren recursos adicionales que permita podernos proyectar hacia esa línea. Que esto no nos va a dar el valor de todo lo que representa este costo, es cierto, pero nosotros necesitamos hacer los estudios, y además de todo eso se requiere tener la capacidad como Estado para poder respaldar a la hora de generar alguna contratación bajo cualquiera de los modelos y proyectar lo que se ha planteado. Esto es lo que originalmente estaba, que se le negó a Incofer
y que nosotros aceptamos en aquel momento con tal de que se pudiese fortalecer para que por lo menos mantuviéramos el trencito, el concepto de trencito que tenemos ahora, porque la ciudadanía lo necesita. Lo que estoy tratando es requiere. como de visualizar en qué tanto aumentaría este tren rápido de personas, qué implicaría un tren rápido implican una serie de cambios importantes. Por ejemplo, sobre la ruta de Cartago, hay tramos en donde no se va a poder seguir utilizando el mismo derecho de vía que en igual estos momentos pasará tenemos. con Alajuela, igual pasará con lo que sí, igual pasará en otros lugares. Tenemos que ver Heredia. los pasos a Paso desnivel, UCR, etcétera. Sabana. El viaducto que se había hablado, en donde don Otto tampoco quería de que el ICE participara, siendo la constructora más importante en un tren rápido perforaciones de túneles. Varios trenes Bueno, ya ahí en ese nivel específico no se lo puedo determinar de cuánto era lo que se había planteado, pero lo que se prevé es de que haya mayor velocidad y que se puedan acomodar mejores los tiempos, de tal manera de que también haya mayor independencia sobre la vía, no lo que tenemos ahora, en donde que el tren se empieza a retrasar, de ahora como lo decía don Otto, no producto necesariamente de que el tren se varó o que haya ineficiencia de Incofer, sino porque hubo un choque. Con solo eso paralizamos la vía, porque se depende de una vía para los dos carriles. En esa línea yo no puedo darle con exactitud cuál es el diseño, porque ya eso ya es un poco más técnico, pero la idea que se ha venido manejando y lo que nosotros hemos venido respaldando es el planteamiento que don Guillermo Santana había iniciado, que era justamente este tren que permitiera mayor rapidez, mayor calidad en cuanto al transporte y ante todo también una disminución en cuanto al impacto ambiental que generan estas máquinas diésel por otro formato. Con esos 900 millones de colones mensuales, que es lo que en teoría generaría este impuesto, ya no alcanza para todo esto que menciona Marco Vinicio. No hay manera que ese tren rápido de personas se pudiera hacer, porque además ese tramo, que era el tramo hacia Cartago, tenía otro componente, que era un túnel en el Ochomogo, para poder bajar la pendiente y que el tren pudiera comprarse un tipo de tren que no tuviera ese esfuerzo que tener que subir el Ochomogo. Y eso son palabras mayores. Eso no es con 800 millones de pesos al mes que eso se va a ir resolviendo. El Incofer tiene hoy una gran cantidad de requerimientos y necesidades, porque hoy va hasta Alajuela. Hoy no hay suficientes trenes que den abasto para ese servicio, pero además estamos poniendo en riesgo la vida de cientos de personas que utilizan el tren todos los días. Por eso es que en forma urgente hay que trasladarle ya recursos de presupuesto. Y yo le puedo señalar, yo estoy en la parte de la Comisión de Hacendarios, donde le puedo indicar en el presupuesto de dónde tomar recursos para meterle en forma urgente ya, para que no lamentemos. Como cerrando el CINAR, por ejemplo. Para que no lamentemos la pérdida de vidas humanas en estos momentos por algún descarrilamiento que se dé con ese bendito tren. Entonces, de inmediato hay que intervenir eso, pero ahí es donde yo le pido al gobierno, le pido a Marco Vinicio, le pido a las otras personas que siguen pensando que el Estado es el que va a hacer ese tren rápido de personas o va a montar el sistema de transporte masivo de personas. Les estoy diciendo, mire, no juguemos de trencito. Aquí en Costa Rica, de verdad, no hay una sola persona que pueda hacer ese diseño y que pueda traer el capital privado para invertir en un momento en que el Estado no tiene recursos, porque hay que invertir una gran cantidad de recursos para montar un sistema de transporte masivo de personas a través de metro, monorrieles, trenes de cercanía. Ese sistema requiere de una inversión de capital grande. El Estado debe meter el hombro, y por eso estoy planteando lo del tema de los seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. Puede buscarse otras vías para que luego un concesionario meta, no sé, 300, 400, 500, 1.000 millones de dólares adicionales, que para recuperarlos va a tener que operar ese sistema durante un número de años largo, para que con la tarifa baja y con los controles adecuados pueda recuperar el monto que invirtió y la utilidad de esa inversión. Y todos los costarricenses tendremos finalmente un sistema de transporte que haga que Marco, ahora a la hora de venirse de Cartago, no lo haga en su carro, se venga en el tren, que yo que vengo de Escazú lo pueda hacer en el tren para venir aquí a la Asamblea Legislativa, que las personas dejemos el carro en las casas y utilicemos ese sistema de transporte masivo de personas, porque es confiable, es seguro, es rápido, es silencioso. Mientras no contemos con eso, vamos a tener el caos vial que tenemos en estos momentos. Bueno, perfecto. Ustedes ya han generado comentarios, me avisan, porque creo que sí, David. Así es, ya está Melissa Valerio, que tiene los comentarios para leerlos a través de vía Skype. Melissa, buenos días. Buenos días, Melissa, adelante.
Muchas gracias, doña Laura, a David y también a don Marco Vinicio y a don Otto Guevara. Precisamente los diferentes comentarios que ustedes han ido realizando con respecto al tren han generado reacciones tanto a favor como en contra en las diferentes redes sociales que manejamos, Facebook y Twitter, precisamente esta mañana. Vamos a leer algunos de los comentarios que se han generado mientras ustedes estaban discutiendo diferentes temas como el aumento en impuestos como marchamo y peaje, y también, como hablaba don Otto, de la concesión. Veamos lo que nos dice Quique Acuña, que menciona: denle eso a una empresa extranjera y punto, aquí nadie sabe de trenes. Por su parte, Mauricio Calvo menciona en nuestro Facebook: pagamos uno de los marchamos más caros del mundo. El PAC todo lo quiere arreglar con impuestos. ¿Por qué no abren una concesión internacional ya? Todo lo quieren arreglar con impuestos, repite. Por su parte, Oz menciona: ¿no es mejor darle en concesión a estar tributando sobre algo sin pies ni cabeza? Por su parte, también tenemos el comentario de Fabri Ponce, quien agrega: qué necios con la majadería de más impuestos, poner orden en el sector público primero. Por su parte, Francisco Urcullo menciona en nuestras redes sociales: sacar algo más de su bolsillo, señor diputado, sea más serio, ya no sale más del bolsillo y el pueblo de pie o el pueblo de a pie ya no aguanta. Ordene primero la casa y les va a sobrar. Por último, Mario Villalobos nos menciona: vender los bienes de todos para el lucro privado, cobrando lo que quieran, jamás. Lo que puede hacer el Estado sin privatizar. También Fabricio Ponce nos menciona: qué necedad con más impuestos. Algún día van a dejar de guiarse por sugerencias académicas de los años 70. Y Henry Picado menciona: me parece muy bien quienes andan carros caros, paguen más impuestos. Por último, José Quiroz en nuestro Facebook menciona: saludos, cuesta entender que el tren no pueda costear su modernización. Estos son parte de los comentarios que se generaron esta mañana en redes sociales. Quisiera agregar uno que no está dentro de la pantalla de ustedes, pero también para agregarlo a la conversación. Menciona el diputado Edgardo Araya del Frente Amplio: pensar en el tren que vamos a tener, no mejoramos el que ya tenemos. Tenemos que ir resolviendo las dos cosas. Y agrega: diputados que hoy se quejan del tren no quisieron darle recursos a Incofer. Son algunos de los comentarios. Por último, este que mencionaba del diputado Edgardo Araya, que se generó hace algunos segundos. Esa es toda la información por parte de las redes sociales de nuestro Facebook y Twitter. Continúen ustedes con la discusión sobre el Incofer. Perfecto, Melissa, muchísimas gracias. Y bueno, vimos reacciones para un lado y para el otro realmente diversas, y ven que la gente está interesada, y también pues aquí definimos: ocupamos un mejor tren. La forma es la que pues sigue generando alguna discusión, pero la misma gente también solicita que ese tren esté funcionando. Sí, así es. No, efectivamente, en eso coincidimos. Yo creo que coincidimos todos. El ideal es que tuviéramos un tren con esas características, que cruzara toda la gran área metropolitana, que sea rápido, que sea eficiente, confiable, seguro. Eso es lo que quisiéramos. Y que, o sea, que haga carreras varias veces al día, etcétera. En las horas pico, varios y muchos trenes. Luego, en las horas que no son picos, menos trenes. Pero de esa manera, nosotros todos viviríamos mejor. Y efectivamente, los carros se quedarían en la casa y llegaríamos a tiempo en los trabajos, podríamos tener una vida más feliz todo, porque hoy mucha gente pierde 2, 3, hasta 4 horas en las presas, de ir de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, todos los días. Imagínense lo que serían esas 4 horas dedicadas a su familia, al estudio, al esparcimiento, al ocio, a más trabajo si quisieran, y hoy la gente lo pierde, pero así, miserablemente en las calles. No solamente está eso, también está, no solo está la calidad de vida, sino que también está el efecto ambiental. Además, estamos creando una contaminación cada vez más progresiva, producto de la alta cantidad de vehículos que tenemos en carreteras. Las presas incrementan exponencialmente el efecto de la contaminación, y eso al final
lo que pretende todo esto es tratar de disminuir todo ese montón de problemas. Hay una versión, por lo menos se siente en los comentarios, Marco Vinicio, al tema de los impuestos, de aumentar los impuestos. Claro, eso, yo soy consciente de que ese tema es un del, tema que digamos, muy sensible y que ¿a dónde llegan los recursos finalmente? Y desafortunadamente tengo que comprender que como ciudadanos, cada vez de que nos hablan de impuestos, eso nos o sea, ya nos pone a pensar, inclusive nos obliga casi a sentirnos opuestos. Sin embargo, tenemos que entender de que el Estado no puede crecer, no podemos tener inversiones realmente importantes si no se generan contribuciones. Y bajo los modelos que nos plantea don Otto, al final vamos a también tener lo mismo que sucedió con la Ruta 27, que es la que tiene los peajes más caros. Y eso no es porque el gobierno metió un impuesto, es porque resulta ser que para poder financiar esa obra, la obra de concesión, concesionada, el costo es mucho mayor que lo que pagamos para ir a Cartago, que son 75 colones, o lo que pagamos para ir por la Ruta 1, que anda en 150 colones en el peaje. E igualmente hay un cuestionamiento al hecho de que se venda la cartera de seguros comerciales, ahí se escuchó a pesar de que la gente apoya tal vez mucho la concesión, la idea, pero tal vez no bajo el tema de la venta. Por eso, por eso planteé que esa es una opción, que eso es una opción, o sea, pueden explorarse otras. El tema es, hay que concesionarse, y mucha gente está convencida de que eso hay que traer a alguien que sepa, que haga el diseño, pero, y luego meta plata, construya y opere. El tema es hasta dónde contribuye el Estado, porque el Estado puede llegar y decir, bueno, yo pongo los derechos de vía, tanto por donde va el tren hoy, como ciertas calles, para que por ahí monten ustedes las torres que se requieren, para que el tren vaya por elevado y no compita con los vehículos y los buses en las calles. Pero bueno, eso ya va a venir el diseño va a decir, eso va a costar 3.000, 4.000 millones de dólares, perfecto. Y lo vamos a operar durante tanto tiempo. Con la cantidad de gente que lo va a usar, el monto que yo tengo que cobrar, dice el concesionario, va a ser altísimo. Y entonces menos gente lo va a usar. Y ahí es donde viene el tema de cuánto aporta el Estado para que el monto de la tarifa sea una tarifa asequible y sea muy democrática. Eso es muy importante. Y sea muy Eso es muy democrática. importante. Y qué dicha que llegamos ahí, porque yo creo que la ciudadanía tiene que conocer esa parte. Para que el tren sea rentable, o el metro, o como quiera llamarse, y es más, es la experiencia mundial, el Estado al final siempre tendrá que subvencionar. Por una razón muy sencilla. Estos peajes que tenemos en la Ruta 27, el alto costo es todavía razonable. Para poder financiar una obra como la que estamos planteando, haría de que la tarifa se vuelva prácticamente impagable, por lo tanto al final, en vez de estar produciendo un beneficio, estimulando a la gente a utilizar el tren, con el costo lo que vamos a hacer más bien es a crear una obra que no va a ser usada. Y para eso se va a requerir siempre la participación del Estado. Y esto sucede aquí y prácticamente en todo el mundo. Así es. ¿Dónde es que están las ganancias como Estado? Las ganancias como Estado están en que se generan menos inversiones en infraestructura porque hay menos vehículos en la carretera, aumentamos la calidad de vida de las personas porque tenemos un transporte más ágil, con mayor calidad, se genera productividad, se disminuye la factura petrolera, lo que nos lleva a un impacto ambiental muy positivo, nosotros que queremos ser carbono neutral. Por lo tanto, el tren no solamente es algo bonito en que transportarse, sino que tiene un impacto muy importante dentro de la economía, pero tiene un alto costo. Entonces, eso significa que a pesar de que haya una concesión, a pesar de que vendamos estos activos, la operación posterior tendrá que tener un aporte de parte del Estado para justamente hacer accesible no necesariamente si el aporte se hace al inicio. O sea, que es la venta de la cartera de seguros comerciales como ejemplo, y usted hace esa inversión. Entonces, el monto que tiene que recuperar el concesionario es más bajo. En APM Terminales, el Estado hizo un aporte de 300 millones de dólares, el concesionario metió 1.000 millones de dólares, y eso determina una tarifa que no es excesiva con el propósito de mantener la competitividad del país. Pero ese modelo financiero habrá que hacerlo para que se mantenga precisamente una tarifa asequible
para que todas las personas puedan utilizar ese sistema Don Otto, de usted- transporte masivo de personas. Usted nos está proponiendo de que el modelo es de que vendamos un activo Sí, para vivir, tener- para tener vivir otro alquilando activo. otro. No, para tener otro activo, otro activo Ah. con mayor rentabilidad social. Para vivir Vendemos alquilando uno, otro. pero tenemos otro activo, Sí. porque Nos ese tenemos activo que sería ir. del Estado también, Marco Nos Vinicio. tenemos- Venda su casa y se va a alquilar. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Otto Guevara. Muchas gracias, Marco Vinicio Para Redondo. servirle, muchas El gracias tema a ustedes. generó muchísimos comentarios. Así es, y bueno, generará a lo largo Así es. de esta discusión. Vamos a ir a